Lora y la literatura. La escritura creó la historia. Vamos a repasar aquellos escritores loreños o vinculados a Lora del Río que aportaron su visión y su pluma a nuestra literatura. Ibn Arabi. Ibn Arabi fue un místico, poeta y filósofo que nació en 1165 en la Murcia de Al-Ándalus. Con la conquista almohade del reino taifa de Murcia, viene a vivir a Sevilla, realizando su formación y estudios en Lora del Río, entonces Al-Laura. Cuentan que por estas tierras tuvo con 15 años una experiencia extática que transformó su vida. En Córdoba conoció a Averroes y viajó por todo el mundo escribiendo bellas páginas sobre lo divino y lo humano. Murió en Damasco en 1240. La figura de Ibn Arabi trasciende el tiempo y el espacio. Su visión sobre el conocimiento y la espiritualidad han sido una fuente de inspiración para pensadores, filósofos y poetas. Qué maravilla un jardín en medio de tanto fuego. Capaz de acoger a cualquiera de entre las diversas formas, mi corazón se ha tornado. María de la Antigua. María de la Antigua fue una religiosa clarisa fundadora del convento de Santa Clara de la villa de Marchena y autora de distintas obras de carácter religioso. Nació en Cazalla de la Sierra. A los 13 años entró en el antiguo convento de Santa Clara. En sus obras aseguraba tener visiones de Dios y de santos que inspiraban su creación literaria. Tras 37 años en el convento de Marchena, el 19 de junio de 1617 se cambió al convento de la Villa de Lora, pues, según ella, Dios se lo ordenó en una visión. Falleció el día 22 de septiembre de ese año y fue enterrada en el convento de la Concepción de Religiosas Descalzas de la Merced de la Villa de Lora del Río. Su cuerpo incorrupto fue trasladado en 1637 al convento de Marchena, que había sido reformado, como ella había profetizado. La Iglesia Católica le concedió el título de venerable. Mas el alma, como niña que la regalan y acallan, en lugar de alegres risas, se convierte en vivas aguas. Roque de Barrionuevo. Roque de Barrionuevo, de familia loreña, profesó en 1589 en el convento de Agustinos de Ágreda. En el año 1595 se fue de misionero a Filipinas. Fundó el convento de San Agustín en la isla de Terrenate de las Malucas. Escribió Arte y vocabulario de la lengua mardica. Los mardicas fueron antepasados de esclavos de los portugueses que vivían en Batavia, la actual Yakarta. Murió en 1649. Ana Caro de Mayén. Ana María Caro de Mayén y Torres, nacida en 1590, era hija adoptiva del loreño Gabriel Caro de Mayén Fernández de Vargas y de la granadina Ana María de Torres Rodríguez de Aguilar. En los registros aparece junto al nombre de Ana una indicación: Ana María, esclava de Gabriel Mayén, por lo que podría ser huérfana de padres moriscos. Se tiene constancia de su actividad poética desde 1628, cuando participó con una relación en las fiestas ofrecidas por Sevilla a los mártires del Japón. Asistió a la Academia Literaria del Conde de la Torre y escribió, sobre todo, poemas extensos sobre eventos y obras de teatro. Murió a causa de la epidemia de peste en Sevilla el 6 de noviembre de 1646. Su obra escrita es probable que se quemara junto a sus pertenencias al morir por esta enfermedad. Mi honor, en la altiva cumbre de los cielos he de ver, o hacer que se me disculpen en mis locuras mis yerros, o que ellas mismas apuren con excesos cuanto pueden.
con errores cuanto lucen valor, agravio y mujer, si en un sujeto se incluyen. Diego López Bernal. Dr. Diego López Bernal, médico nacido en Lora del Río. Se graduó en medicina por la Universidad de Salamanca en 1626 y ejerció en Sevilla. Escribió un estudio acerca de la causa de la muerte comentando a Plinio titulado Nova elucidatio superit Plinii difficilimum, que traducimos como una nueva aclaración del tema más difícil de Plinio, que versa sobre su frase morir por sabiduría. En el estudio habla de los médicos españoles que comentaron esta expresión de Plinio. López Bernal comenta que es lo mismo morir por la vejez que por la sabiduría, porque ésta llega a adquirirse cuando el hombre ha llegado a viejo. Sebastián Bravo de la Peña. Sebastián Bravo de la Peña, nombrado en sus libros como Licenciado Bravo. Poeta del siglo XVII natural de Lora del Río. Fue regidor de la villa de Lora entre 1631 y 1660. Escribió 2 comedias tituladas En el engaño el remedio y El ingenio es lo mejor. Flores que al amanecer, mediante esta fuente fría, nacéis para solo un día, muriendo al anochecer. Decidme si podré ver a quien adoro dichosa. A esta consulta amorosa no se enmudezca el jardín. Satisfágame un jazmín o respóndame una rosa. Tomás Andrés de Gusemé. Tomás Andrés de Gusemé nació en Jerez en 1712. Fue jurisconsulto, historiador, epigrafista y numismático. Gusemé se dedicó a la carrera administrativa. El 13 de enero de 1756, Fray Gonzalo Adorno Dávila es nombrado bailío de Lora del Río. Ese mismo día delega sus funciones en Gusemé, que obtiene así el título de gobierno de la villa de Lora, el de juez de residencia y la autorización para que tomase posesión del título de bailío y señor de lo temporal y espiritual de la villa. Gusemé fue un erudito que cultivó los estudios históricos arqueológicos a lo largo de toda su vida y mantuvo correspondencia con los más señalados personajes de su época. En Lora se dedica a estudiar las noticias y la epigrafía de la zona. A él se debe el redescubrimiento de la antigua ciudad de Munigua y la correcta reducción topográfica de los municipios romanos de Canamá y Arba. En el mismo año de su llegada a Lora, es nombrado académico honorario de la Real Academia Sevillana. Años más tarde, la Real Academia de Historia le nombra académico y obtiene permiso para leer libros prohibidos. Su diccionario numismático demuestra que era uno de los eruditos más sobresaliente de su época en estos temas. Muere en Arcos en 1774, apenas publicado el primer tomo de su diccionario numismático. Para Lora del Río es muy importante su obra titulada Noticias pertenecientes a la historia antigua y moderna de la villa de Lora del Río en Andalucía. Vese aquí geminada la expresión del nombre del pueblo, primeramente por todas sus letras, municipio Flavio Axatitano, y después en parte por siglas MF Axatiani, de donde venimos en conocimiento, de que Lora fue el municipio, y población, que se llamaba Axati en tiempo de romanos, nombre que denota en su origen mucha mayor antigüedad, porque suena a aquel primitivo lenguaje de los españoles, de que han quedado algunos vestigios en las voces. Vicente Gil Gutiérrez. Vicente Gil Gutiérrez, escritor didáctico del siglo XIX, nacido en Lora del Río. Fue oficial en el archivo de la Real Biblioteca y nombrado académico de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Escribió una disertación sobre la decadencia, sobre el abandono del estudio de la lengua griega,
que leyó en la sesión celebrada por la Real Academia de Buenas Letras el día 9 de octubre de 1829. Federico Caro y Meléndez. Federico Caro y Meléndez, hijo de José Caro y María de las Mercedes Meléndez, nació en Lora del Río el 26 de octubre de 1837. Se quedó huérfano siendo un niño. Tituló de ingeniero mecánico. Militó en el Partido Democrático y participó en la Revolución de 1868. Fue diputado en las Cortes Constituyentes de 1869. Años antes, en 1862, había escrito Memoria sobre los medios de redimir del servicio militar a todos los hijos de la provincia, premiada por la Sociedad de Amigos del País. Federico Caro murió en 1870. Rafael González Flores. Rafael González Flores, historiador, poeta y autor de comedias. Nació en la villa de Fuentes de Andalucía en 1839. Fue presbítero coadjutor en Lora del Río. Colaboró en las revistas Sevilla Mariana, La Voz de San Antonio y El Radical. Compuso bastantes poesías de temática religiosa. Entre sus obras está El Maestro Forte, sobre un maestro que viviera en Fuentes, y las comedias No hay mal que por bien no venga, y Los Tres Toribios, en los que empleaba el seudónimo de V. Claro. Destacamos, sobre todo, el romance histórico descriptivo de las fiestas de Nuestra Señora de Setefilla, escrito en 1883. Murió en 1912. Sus restos yacen en una cripta de la Capilla de la Concepción de la Iglesia Santa María la Blanca de Fuentes de Andalucía. Tiene la villa de Lora a la entrada de la sierra un monte, que a gran distancia, su elevada cumbre, ostenta. Pasado escabroso cerro, el monte escarpado empieza, hondo barranco formando las dos vertientes opuestas. José Leal Cepeda. José Leal Cepeda nació en Lora del Río el 27 de diciembre de 1861. Leal era propietario de una ferretería en Lora. Fue seguidor del Partido Republicano Federal de Pi y Margall. Escribió un libro titulado Regeneración en 1903, del que conocemos su temática contra la usura por un artículo anterior, publicado en el semanario El Motín. El 30 de junio de 1906 estrenó en el Teatro de Lora del Río la obra teatral Los Caseros. En esta se acuerda de sus amigos loreños, a los que dedica la obra. Puesto que casero fui y pertenecí a la Liga, Crespillo y el Zapatero, dándome la gran paliza me convirtieron a una, haciéndome que desista de intervenir como socio en esa junta maldita. Ya al fin, todo ha concluido siendo yo el que así suplica. Demostréis si os ha gustado con el aplauso o la chifla. José Montoto y González de la Oyuela. José Montoto y González de la Oyuela nació en Lora del Río el 15 de febrero de 1889. Licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras. El año 1915 ingresó por oposición en el Cuerpo Facultativo de Archiveros. En 1932 pasó a vivir a Sevilla como director de la Biblioteca Provincial y Universitaria, siendo nombrado en 1934 director de El Correo de Andalucía, cargo que ocupó durante 33 años. Fue presidente de la Asociación de la Prensa Sevillana. Además de sus innumerables artículos periodísticos, en el año 1975 publicó su libro Tradiciones de Lora y Setefilla.
Murió en el año 1977. De forma póstuma se publicó un compendio de sus relatos sobre su pueblo bajo el título Visión de Lora del Río a fines del siglo XIX. La Alameda servía para pasear. Allí iba gente porque aquello en el verano era muy agradable. Los bancos, que ahora están repartidos entre dos paseos, estaban todos en el paseo principal y por tanto muy cercanos unos a otros, lo que permitía dialogar de banco a banco. Juan Manuel Lozano Nieto. Juan Manuel Lozano Nieto, sacerdote e historiador loreño nacido el 18 de junio de 1930. Cuando tenía solo 12 años de edad, aprobó el examen de ingreso en el seminario y se fue a estudiar a Sanlúcar de Barrameda. De Andalucía se marchó a Francia en agosto de 1951, donde se licenció en teología en la Universidad de Aniers. Seguiría sus estudios en Roma 5 años después. Allí acabó siendo capellán de las escuelas de formación de la democracia cristiana. Finalmente obtuvo el doctorado, se inició como profesor y se integró en el Instituto Bíblico. Para entonces, sus relaciones con el Vaticano ya eran pródigas. Su presencia era requerida en no pocos lugares distantes del planeta para pronunciar conferencias. En uno de esos viajes, concretamente a Estados Unidos, los jesuitas americanos le ofrecieron en 1975 una cátedra en San Luis y un año después en Chicago. Allí ejerció como catedrático de Teología e Historia de la Espiritualidad. Lozano Nieto publicaría medio centenar de libros por todo el mundo. Cuando cumplió los 65 años trasladó su residencia a Sevilla, sin olvidar nunca sus raíces loreñas. Murió en 2009. Escribió más de 50 libros. Además de los libros sobre teología, destacamos Los Nietos de Lora del Río, Estudio sobre una familia loreña, una joya histórica andaluza, el convento de la Limpia Concepción de Lora del Río, un pueblo andaluz y su virgen, y A Sangre y Fuego sobre la guerra civil en Lora. En mi niñez, el silencio y el verde de las huertas y los olivares se veían interrumpidos por uno de aquellos trenes jadeantes que arrastraban detrás de sí un penacho de humo. Trenes de viajeros, de mercancías, mixtos. El silbido de las locomotoras se oía desde lejos. Ángel Manuel Autero. Ángel Manuel Autero, el poeta gitano, nacido en Lora del Río en 1948. Ángel no fue nunca a la escuela, todo lo aprendió de la vida, pero su forma de ser le hizo querer expresar lo que sentía, y así llegó a la poesía. Su sentir era romántico, le gustaba Bécquer y Lorca, pero bebe de la sapiencia del pueblo, del trabajo en el campo, de las horas dedicadas a la pesca y del sentimiento gitano del que tan orgulloso se sentía. Por el día había que buscarse el pan, pero por la noche abría su vida a la libertad, a la rebeldía, y con un poco de vino daba rienda suelta a la improvisación y a esos versos dedicados sobre todo al amor, algunos de los cuales pudo escribir antes de que se lo llevara el olvido. En ellos hablaba de lo que conocía, la tierra, el río, el dolor, la vida, con el carácter gitano del cante. Su poesía no entendía mucho de métrica, pero sí de la verdad y la sencillez que van directo al corazón del lector. Ángel era el poeta gitano, nos abrió sus sentimientos y nos impregnó con ellos a los que lo leímos, y ¿qué más se le puede pedir a un poeta? ¿Dónde están los alfareros que dibujaron a Lora con el lodo ya cocido y con sus brazos dormidos antes de llegar la aurora? Lora del Río. ¿Dónde están los tejares que se han perdido? Hay Cantarillo, donde yo aprendí a beber siendo chiquillo.
Miguel Núñez Pedregosa. Miguel Núñez Pedregosa, el poeta del pueblo, nació en 1941 dentro de una familia campesina. El padre de Miguel trabajaba una parcela arrendada que le daba escasamente para mantener una familia con 12 hijos. Por esto, Miguel tuvo que trabajar desde muy pequeño ayudando a su familia. A pesar de ello, aprende a leer gracias a las clases que recibió en el campo y en Lora, en la escuela de Cañas. Desde muy pequeño escribe poesía y relata la vida de los aceituneros en el campo. A pesar del duro trabajo, estudia por correspondencia. Después de la mili, tienen que trasladarse a Coria. A su familia dejan de arrendarle el terreno en que tanto habían trabajado. A pesar de estos golpes y la dura vida que lleva en el campo, consigue una beca para matricularse en arte dramático en Sevilla, formándose en el arte de la declamación que tanto disfrutamos los que le escuchamos recitar. Como muchos otros andaluces, su familia emigró a Cataluña en 1962 buscando oportunidades de trabajo. Él se instala en Sabadell, trabaja de peón y en lo que le sale. Con solo 27 años le diagnostican un cáncer y le dan poca esperanza de vida. A pesar de ello logra salvar la vida, aunque no podrá trabajar. El ser pensionista hará que le pueda dedicar tiempo a su pasión, recitando poesía y haciendo teatro, donde contaba la vida de los trabajadores. Publica sus primeros libros y llena espacios tanto en Lora como en Barcelona, donde es escuchado por el pueblo, porque Miguel escribía lo que les estaba pasando. En este tiempo llegó a recitar junto al poeta Rafael Alberti. En los 80 en Lora, formó parte del Seminario de Animación Sociocultural del Colegio Reyes de España, dirigiendo y montando obras teatrales. En los últimos años estuvo más retirado haciendo vida en solitario en el campo, hasta que su salud se fue deteriorando. En sus últimos días, por esas cosas del destino, cuando es ingresado en el Hospital Virgen Macarena, coincide en la habitación con el poeta loreño Francisco Vélez Nieto. Ambos van a ser operados de corazón. Organizan un recital de poesía, donde Miguel daría sus últimos versos. El 12 de febrero de 1996 fallece Miguel Núñez al no superar la operación. Hombres de sudor y azada, explotados y ofendidos, con su dignidad pisada, sin ningún año de escuela y sin derechos a nada. Pero el día va llegando de decir las cosas claras, y los hombres recobrar su dignidad machacada diciéndote la verdad, sin odio, pero en la cara. Diciendo que quieren pan sin recibir una bala, porque a los hombres unidos ni los fusiles los paran. Francisco Vélez Nieto. Francisco Vélez Nieto nació en Lora del Río en 1935. Escritor de relatos, ensayos, novelas y sobre todo poesía, además de comentarista literario. Gran lector desde muy niño, siempre promocionó los libros y la lectura, como hizo muchos años desde la Feria del Libro de Sevilla. Además de su extensa obra poética, en prosa era autor de Itálica y el Monasterio de San Isidoro del Campo, y de Guía Oculta del Parque de María Luisa. Fue presidente de honor de la Asociación Colegial de Escritores de Andalucía y miembro asesor del Centro Andaluz de las Letras. Su obra poética es extensa, tanto en libros propios como en antologías. Destacamos Itálica y otros poemas, de soledades y desencantos, y Poesía unida. Francisco Vélez siempre ha tenido presente su pueblo en su obra, como en el libro Recuerdos de un tiempo vivido, donde rememora en prosa y verso esa época pasada que vivió en Lora del Río. Francisco Vélez Nieto falleció el 31 de marzo de 2023. Colgado sobre su olvido, mi edad lo contempla, tan huesudo y desolado, mi viejo puente de hierro. Agua nueva, puente añejo, tardes que no volverán. Solo la torre se acerca cuando el sol ya declina y su sombra lentamente en su cauce se arruga. Siento murmullos de ayer, los veo en el agua flotar, serán recuerdos y olvido cuando lleguen a la mar.
Juan Cervera Sanchís. Juan Cervera Sanchís, periodista y poeta, nació en Lora del Río en 1933. Desde muy joven muestra sus dotes para la poesía. Empezó haciendo pequeñas revistas de poesía en Lora, mecanografiadas por su amigo Antonio Martínez Limón. La primera revista se llamaba Axati. Publicó en otras revistas como Caracola de Málaga. Más adelante consiguió publicar en revistas hispanoamericanas. Una de estas publicaciones le cambió la vida. La revista Zenit de Costa Rica publicó su poesía. Tenían entonces la costumbre de poner debajo del poema el nombre y la dirección del autor. La que luego fue su mujer, que era médica, estaba un día en casa convaleciente de una lesión y una compañera que fue a visitarle tenía la revista en el bolsillo por la que asomaba un poema de Cervera. Le pidió la revista, le gustó y decidió escribir al autor. Ella se llamaba Carmen Belén Duque de Estrada y el poema que vio se titulaba Taberna Amarilla. Unos 6 meses después, era el año 1968, le dijo que se había enamorado de él y le mandó un boleto de avión. En México encuentra la ayuda del poeta León Felipe, pudiendo escribir en El Gallo Ilustrado, que era el suplemento cultural del diario El Día, uno de los más importantes del país en esos años, dándose a conocer a los mexicanos. Por esta época realiza para los medios importantes entrevistas, entre las que destacan las realizadas a Luis Buñuel, David Alfaro Siqueiros, Juan Rulfo y León Felipe, empezando una gran carrera como periodista. Desde su primer libro, El muchacho que veía venir la muerte en 1960, Juan Cervera ha publicado una extensa obra, muchas en prosa, las mencionadas entrevistas, pero sobre todo sus numerosos libros de poesía. En este campo destaca en la 10ª La lira y el soneto. La publicación de El prisionero en 1978 le da un reconocimiento también en España, al ser publicada en la colección Adonais. En 1981 obtiene el Premio Internacional de Poesía Azor por su obra En las nubes. Actualmente reside en Lora del Río. Desde un aire turdetano y entre lloviznas tartesas, la piedra romana canta y lo agareno arde y sueña. Entre el clavel y la acacia, el eucalipto y la menta, un temblor de álamos blancos se ennovia con las moreras. Yo beso, pensando en Lora, la sombra de una palmera y, junto a sus pozos, vivo con alma virgen de higuera. Rogelio Reyes Cano. Rogelio Reyes Cano, nacido en Lora del Río en 1940. Es catedrático de literatura española, académico, escritor e hijo predilecto de Lora. Nace en una familia modesta. Su padre, de profesión practicante, le dará una formación tradicional y católica, estudiando el bachillerato en Lora del Río. Comienza sus estudios de filosofía y letras en la Universidad de Sevilla, trasladándose a Madrid para especializarse en filología hispánica por la Complutense, en donde realizará su doctorado. Posteriormente se irá como lector de español a Florencia, Italia, volviendo a Madrid para regresar finalmente de nuevo a Sevilla, dedicándose a la docencia, primero como catedrático de instituto y después universitario. Miembro de varias academias, ha sido director desde 1999 hasta 2008 de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Ese mismo año ingresa en la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz. El Ayuntamiento de Lora del Río le nombró hijo predilecto en 2010 y rotuló una calle como reconocimiento a su brillante labor docente e investigadora y a su calidad humana. Ha centrado gran parte de su labor en la literatura española del Siglo de Oro y en las relaciones literarias hispano-italianas. Es un gran conocedor del poeta renacentista Cristóbal de Castillejo, habiendo desarrollado también su trabajo sobre la literatura hispana de los siglos XVIII, XIX y XX.
Entonces el campo estaba más lejos del pueblo de lo que lo está hoy. Se tardaba mucho en desplazarse a pie o a lomos de bestias, y los trabajadores salían al amanecer y volvían ya casi de anochecida, en una jornada que en ocasiones duraba, como entonces se decía, de sol a sol. En la quincana iban los alimentos que por un rato, en un descanso de la faena, a la sombra de un árbol o apoyados en las paredes del cortijo, aliviarían las fatigas de la tarea. José Remesal Rodríguez. José Remesal Rodríguez, nacido en Lora del Río en 1948, historiador, catedrático de Historia Antigua y miembro de la Real Academia de la Historia. En 1977 se doctoró en Historia en la Universidad Complutense de Madrid y desde 1988 es catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Barcelona. Su línea de investigación principal se basa en el estudio de la producción y comercio de alimentos en el Imperio Romano y sus implicaciones políticas y económicas. En particular, el estudio de la producción y comercio del aceite de oliva de la Bética. La publicación de su obra sobre la Annona Militaris en 1986 significó un revulsivo para la investigación sobre la administración romana. Es especialista en la investigación de la vida económica del Imperio Romano y sus redes comerciales, basada en la producción, la distribución y el consumo de alimentos, principalmente del aceite de oliva en Hispania, y de la epigrafía anfórica. Dirige las excavaciones arqueológicas del Monte Testacho en Roma. En 2011 fue elegido académico de número de la Real Academia de la Historia. La inscripción fue hallada en Lora del Río, en los terrenos de la antigua fábrica de orujo del señor Vidiella, situada al norte del castillo de Lora. El castillo de Lora es un tel habitado desde mediados del segundo milenio antes de Cristo. La zona al norte del emplazamiento fue, sin duda, ocupada por la necrópolis a lo largo de toda la antigüedad. Lora del Río se corresponde con el Municipium Flavium Axatitanum. Hemos repasado la obra de poetas y literatos loreños o que tuvieron una vinculación con nuestro pueblo. Dejamos nuestra lista en aquellos nacidos antes de la mitad del siglo XX. Hoy en día tenemos loreños que han seguido esta labor y que merecen nuestro reconocimiento. Su trabajo anima a nuestros jóvenes que están emprendiendo este camino.